Vamos a hablar entonces de tuberculosis. Sabemos nosotros, los peruanos, tenemos que saber mucho de tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es probablemente la epidemia más grande infecciosa que sigue persistiendo en el mundo. Aproximadamente un tercio, ¿no?, de la población mundial está infectada con tuberculosis. Entonces estamos más o menos alrededor de un tercio de la población mundial. Pero eso sí, de ese tercio, menos del 15% va a desarrollar enfermedad, hacen enfermedad. Entonces un tercio están infectados, o sea, tienen el vacío, han tenido contacto, han desarrollado la tuberculosis primaria, y menos del 15% desarrollan el cuadro ya de tuberculosis postprimaria, que puede ser respiratoria y extrarrespiratoria, o pulmonar y extrapulmonar. Entonces nosotros podemos desarrollar la enfermedad de una manera, ¿no?, pulmonar aproximadamente un 80% y extrapulmonar aproximadamente un 20%. Entonces tenemos esa estadística fundamental. Entonces esto es lo que se suele llamar, ¿no?, la tuberculosis ya postprimaria, o la reinfección o la reactivación, que puede ser un 10% de las reinfecciones. ¿Ok? El otro gran factor es el VIH, porque en el VIH, más del 50% de los pacientes con VIH, ¿no?, desarrollan tuberculosis en algún momento. Entonces, ese es otro gran factor, el VIH, ¿no? Más del 50% desarrollan tuberculosis en algún momento. Entonces, tenemos esas características. El bacilo tuberculoso es un bacilo aerobio, es el Mycobacterium tuberculoso, es un bacilo aerobio estricto. Es un aerobio estricto, típicamente inmóvil, ¿ok? Ese que tener en cuenta es típicamente inmóvil. Tiene gran contenido de lípidos, ¿no? Tiene gran contenido de lípidos en su envoltura, en su pared. Tiene un gran contenido de lípidos en la pared que explica sus propiedades ácido-alcohol resistentes. Entonces, eso va a esperar fundamentalmente, eso es lo que explica sus propiedades ácido-alcohol resistentes, ¿no? Sus propiedades de bacilo ácido-alcohol resistentes, el típico BAR, ¿no es cierto? Bacilo ácido-alcohol resistente. Entonces, una gran característica es su lentitud. Hay una lentitud en su crecimiento. Entonces hay una gran, y tiene una gran resistencia fundamentalmente a la acción bactericida, ¿no?, de los anticuerpos. Entonces resiste mucho al anticuerpo y al complemento. He ahí el gran problema. Entonces tiene una gran resistencia a la acción bactericida de anticuerpos y de complemento. Y ese es el gran problema de este bacilo. Por eso se requiere antibióticos múltiples. Cuanto más lento el crecimiento, es muy parecido a las neoplasias. Las neoplasias más difíciles de tratar son las de crecimiento lento, porque aquellas que se reproducen muy rápido es como las infecciones rápidas. O sea, es fácil interferir con su reproducción y de esa manera eliminarlas. Entonces, generalmente estas bacterias, ¿no?, van a ser controladas por muerte intracelular. Entonces, esa muerte intracelular va a ser mucho más factible gracias a los macrófagos. Entonces, la actividad macrofágica intracelular es la actividad de defensa más importante que se va a ejercer contra el bacilo tuberculoso. Entonces tenemos esa característica de este micobacterio, ¿no? Entonces, típicamente, ¿qué va a producir a raíz de esto? Va a producir lo que se llama una infección, ¿no?, tipo granulomatosa. Va a producir siempre un granuloma, va a producir un típico granuloma caseificante. Entonces, produce un granuloma caseificante y eso nos va a generar una reacción de hipersensibilidad, una reacción típicamente de hipersensibilidad que hay que tener siempre en cuenta. Una hipersensibilidad celular mediada tipo 4 característicamente. Entonces, ese es lo característico en la tuberculosis, ¿ok? Entonces, vamos a producir siempre
granulomas calcificantes, ¿no? Todo esto mediado por la acción celular, netamente, porque recordemos que anticuerpo y complemento tiene alta resistencia. Entonces, la defensa, nuestro sistema de defensa de anticuerpo y complemento falla completamente. Y entonces, de esa manera es que él crece muy lentamente y vamos a ver cómo es su tinción. Entonces, este bacilo tiene una tinción especial. Vamos a cambiar color. Entonces, vamos a tener una tinción especial para poder, es un aerobio estricto, recuerden ustedes, por eso que va a buscar zonas de alta aireación, por eso que los ápices, que son más, tienen esa mejor relación BQ, van a ser aireados, ahí va a tener una mejor reproducción. Entonces tenemos acá nosotros que decíamos que la tinción es fundamental, es la tinción de Ziehl-Neelsen, y el cultivo clásico, el Lowenstein-Jensen. Mientras que vamos a tener otro tipo de cultivos como el Mildebrooks y también el agar-P. Tenemos el agar-P que vamos a ver después en el momento del diagnóstico. Entonces eso es fundamental. ¿Qué es lo que sucede entonces con este bacilo? Este bacilo es de transmisión netamente aérea, ¿no? En las gotitas de fluye, es netamente aérea. Y este bacilo va a producir primero la primoinfección. Esta primoinfección característica es típicamente asintomática. El 95% de los pacientes curan en forma asintomática. Entonces la primoinfección tiende a ser típicamente asintomática. Sin embargo, los pacientes uno puede referir que el paciente tuvo un proceso gripal, pero definitivamente es una lesión que es contenida a nivel del ganglio iliar. Esta primoinfección lo que produce es una reacción en el pulmón llamada foco de Gone. Ese foco de Gone es una lesión que puede ser vista en forma nodular, por su forma, básicamente, no sé que sea un nódulo, tiene una forma nodular, que es una neumonitis tuberculosa, ¿ok? Y esta neumonitis tuberculosa se desarrolla en paralelo, ¿a quién? Se desarrolla en paralelo a una adenitis tuberculosa, que fundamentalmente que es la que va a contener la infección y obviamente va a estar en relación a una linfangitis que también contiene linfangitis tuberculosa. Entonces, esta neumonitis, adenitis o linfangitis, esta neumonitis llamada foco de Gone, que es una que podría ser vista y es vista como una lesión nodular, esto es el complejo de Gone. ¿Ok? La triada. Foco de Gone o neumonitis tuberculosa, adenitis tuberculosa y linfangitis tuberculosa. Este tiende siempre a calcificarse. Cuando este ganglio se calcifica, ¿no? Va a ser llamado complejo de Ranke. Típicamente llamado complejo de Ranke. Entonces vamos a tener una lesión pulmonar calcificada, clásica, un nódulo pulmonar, que puede ser visto muchas veces como nódulo pulmonar solitario, ¿ok? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con el 5%? Hay un 5% de estos pacientes que no van a curar. Y ese 5% de estos pacientes suelen hacer tos, fiebre, y en su gran mayoría van a desarrollar una neumonía diferente a la neumonitis tuberculosa, generalmente iliobasal. Y esta neumonía iliobasal tiende a producir derrame pleural adyacente. Entonces, esa es una neumonía tuberculosa que se puede desarrollar con derrame, que el niño puede estar siendo tratado como un paraneumónico y hay que hacer el diagnóstico diferencial. El otro desarrollo en el 5% es que desarrollen una tuberculosis miliar que ya vamos a comentar después. Entonces, esto es lo característico que puede suceder en estos pacientes. Entonces, como decíamos, esto es la evolución. ¿Qué va a pasar? Este niño o adulto en algunos países que desarrolla la primoinfección, que desarrolla esta reacción de hipersensibilidad inicial,
entonces nos va a poder demostrar que el hecho de que tengas un complejo de Ghosn significa que ya tuviste la tuberculosis primaria o primoinfección, ¿ok? Esto es entonces la tuberculosis primaria, ¿ok? Y evidencia de eso es el complejo de Ghosn, evidencia de eso van a ser pruebas de sensibilidad cutánea, específicamente el PPD que se va a hacer positivo entre la segunda y décima, específicamente entre la segunda y sexta semana. Por eso que hay que esperar hasta 6 semanas para poder decir que un PPD es negativo. O sea, si yo quiero definir si un PPD es positivo o negativo, tengo que definirlo a partir de la segunda hacia la sexta semana. Claro, no estamos hablando de la reacción a partir de la primera infección, de cómo se desarrolla, por eso hay que esperar. Pero del momento que tú lo pones, si en la sexta semana le pones su PPD, esto se lee a las 48 a 72 horas. Y su positividad se considera en el adulto mayor o igual a 10 milímetros. Generalmente en inmunosuprimidos, mayor de 5 milímetros en el adulto, y en el niño también mayor o igual a 10 milímetros. Pero hoy en día es mejor dosar, ¿no? Hacer por inmunoensayo, dosar el interferón gamma. Ese es el IGRA. El IGRA es mucho mejor y su positividad tiene el mismo valor. El hecho de que ha habido primoinfección. Eso es lo único que nos demuestra. Con la diferencia que el IGRA sí nos puede, cuando es alto, título alto, nos puede estar hablando de que en ese momento se está dando la primoinfección o la reinfección, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la reinfección. Entonces, la reinfección, estamos hablando ya de la tuberculosis típicamente postprimaria. La tuberculosis postprimaria, ¿no? O tuberculosis clásica, vamos a hablar primero de sus variantes, porque después vamos a hablar de lo que es ya la tuberculosis en sí. Y tenemos ahí ya el sintomático respiratorio, tenemos que ver ya todo lo que es lo clásico, ¿no? Lo clásico que es, como decíamos, todo fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso, eso es lo característico que vamos a ver acá. Entonces, ¿qué cosas son síntomas de alta sensibilidad? Primero, el infiltrado apical. El infiltrado apical es característico de la tuberculosis postprimaria. Y esto sumado a la clínica clásica, tos con expectoración, asociada a sudoración nocturna, fiebre vespertina y baja de peso. Estos 4 síntomas tienen una alta sensibilidad y especificidad, alrededor del 80% para el diagnóstico. Por eso es que esto, sumado al infiltrado apical, casi nos llega al 100%. Entonces, esto es importante, la tuberculosis postprimaria, para el diagnóstico del paciente tuberculoso pulmonar. Pero recuerden ustedes que vamos a tener otras características, otros tipos de tuberculosis, y vamos a comentar uno por uno ellos. Ya considerado extrapulmonar es el derrame pleural. A pesar de que es pleura, es parte de todo el pulmón. Derrame pleural, ¿no? La tuberculosis pleural tiene sus grandes características. En primer lugar, es un exudado. ¿Ok? Es un exudado. Entonces, la tuberculosis pleural es un exudado, característicamente más frecuente en varones entre 20 y 30 años. Ese es el rango de edad más característico. La tuberculosis pleural, ¿qué características tiene? La tuberculosis pleural generalmente es una lesión ganglionar, ¿no? Es una lesión ganglionar que se ha abierto hacia el espacio pleural. Característicamente produce eso. Y la clínica típica es generalmente fiebre persistente, pérdida de peso. Es generalmente la clínica de inicio brusco. Vamos a tener generalmente fiebre primero, ¿no? Caída del peso por el progresivo, tos seca. Ahí viene la diferencia, tos seca y dolor pleurítico. Entonces, eso va a ser una diferencia característica. Entonces, ¿por qué inicio brusco? El paciente te dice con precisión, doctor, un 14 de febrero me rompieron el corazón. No, un 14 de febrero, además de romperme el corazón, empecé con fiebre.
no pude dormir por la tos seca, doctor. Y respiraba profundo y tenía un dolor de hincada. Entonces te lo hice con precisión. Generalmente llega al consultorio 3 semanas después, ¿no? A la tercera semana es típicamente la semana del diagnóstico. Porque el paciente va tomando, creyendo que es todo un proceso gripal, hasta que por fin comienza a tener ya un poco de disnea, comienza a tener más baja de peso específicamente y va hacia el diagnóstico. El diagnóstico de tuberculosis pleural se hace fundamentalmente por biopsia pleural. Obviamente que al inicio le vas a hacer su toracocentesis y esa toracocentesis te va a dar ¿qué cosa? Un exudado. Ese es uno de los 3 tipos de exudados más frecuentes que hay. El 80% de los exudados son paraneumónico, tuberculoso y neoplásico, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Entonces, exudado es un exudado típicamente linfocitario o también llamado mononuclear, más del 70%, casi 90%. Otra característica, amarillo citrino. En los colores hay que ser bien específico, ¿eh? No crean que es bien interesante porque hemático, ¿de quién es clásico un derrame pleural hemático? Ese es típicamente neoplásico, pero diagnóstico diferencial, embolismo pulmonar. ¿Cómo será el paraneumónico? Turbio. ¿Y cómo será el tuberculoso? El tuberculoso amarillo citrino. Además que eso es predominantemente mononuclear y otra gran característica es que tiende a tener glucosa baja, incluso es una de las más bajas. Una glucosa baja significa menor de 60, pero este suele tener incluso menos de 40 de glucosa. ¿Con un pH normal? No, el pH es bajo. ¿Qué significa pH bajo? Menos de 7.64, pH bajo. Ojo que los 3 clásicos tienen pH bajo, ¿eh? Neoplásico y también, o sea, no es muy útil. En cambio la glucosa sí, porque la glucosa menor de 40 solamente se ve en 3 circunstancias. Una glucosa menor de 40 se ve en tuberculosis, en empiema y en reumático, en el AR, en el líquido del AR. ¿Ok? Esa es la glucosa. Es más, la glucosa más baja que se ve no es en tuberculosis ni en infección, es básicamente ¿en quién? En el reumático. Entonces, ¿qué otra característica tendrá este exudado para que yo sospeche? No, ya tengo mi clínica clásica. Oye, ¿será o no será? Es porque tiene adenosina diaminasa, el ADA clásico, que es una enzima de liberación de actividad linfocitaria, y entonces que tiene un punto de corte mayor o igual a 45. De alta sensibilidad y especificidad, más del 85%, pero no es diagnóstico. Se ha visto que la combinación de ADA con celularidad linfocitaria incrementa mucho el diagnóstico. Yo tengo esas dos casi me van a decir a ojos cerrados que eso es tuberculosis. Pero ¿cuál será el examen diagnóstico final? Un derrame pleural, el examen diagnóstico final va a ser la biopsia pleural. Pero generalmente la biopsia pleural me puede dar un 50% positivo o no. El resto debería hacer una segunda biopsia. Probablemente sería una buena opción. Pero generalmente el experto, ante esta evidencia de un ADA alto y que sea monocitario o linfocitario, monocit, entonces definitivamente dice inicia tratamiento empírico. Entonces, ¿cuál será el tratamiento del derrame pleural? Acuérdense que el tratamiento va a ser esquema 1, pero vamos a ver eso, porque es un extrapulmonar, pero que no tiene riesgo, mayor riesgo. Tenemos entonces de ahí los miliares. Vamos a ponerlo en rojo. La tuberculosis miliar en realidad es una tuberculosis sistémica, ¿no es cierto? Es una típica tuberculosis sistémica. Entonces, como tuberculosis sistémica, es un paciente que tiene la clásico. ¿Va a tener tos? Sí, suele tener tos, pero generalmente seca. Va a tener sudoración nocturna, fiebre vespertina, lo característico, baja de peso. Pero sin embargo, estos pacientes característicamente van a tener, además de eso, muy característico la anemia. La anemia es muy prevalente en los pacientes con tuberculosis sistémica. Entonces generalmente hacen mucha anemia y le suman característicamente esplenomegalia y hepatomegalia.
Entonces, eso es característico. Además de la gran pérdida de peso, la sudoración nocturna es muy intensa, muy característica y suelen tener linfoadenopatías diseminadas. Entonces el paciente, miren, le va sumando anemia, esplenomegalia, baja de peso, linfoadenopatías, tos, y entonces este paciente con estas características uno va a tratar de diagnosticarlo con un BK. Los BKs van a tener diferente resultado. El BK en esputo suele ser negativo. El BK en esputo suele ser negativo hasta en el 80% de los pacientes. Miren que en realidad un BK en orina incluso es más positivo, hasta en un 50% es positivo. En médula ósea también, o sea, en el médula ósea el BK suele ser en 2/3 de los pacientes positivo, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que el paciente incluso podemos ver, ¿no?, bacilo tuberculoso a nivel del ojo, ¿no?, a nivel coroideo. Típico en el ojo, a nivel coroideo, se puede hallar el bacilo tuberculoso. ¿Cómo será entonces el diagnóstico? El diagnóstico es una combinación de la milia vista, donde se ve radiografía de tórax, pero donde es más específico y sensible y específico en la tomografía. Y por último, fundamentalmente la biopsia. Las biopsias son de mayor rendimiento, especialmente la biopsia hepática. Entonces, si me dicen a mí cuál es la prueba ideal para el diagnóstico de tuberculosis sistémica o miliar, la biopsia hepática. El tratamiento de los miliares, hecho ya por biopsia hepática con toda esta clínica, es el esquema 1 ampliado, ¿no? Esquema 1 ampliado donde la primera fase es normal y la segunda fase es ampliada a 10 meses, ¿no? A 10 meses, todos los días, 250 dosis, todos los días isoniazida rifampicina. Entonces, eso es lo característico que vamos a tener de la tuberculosis miliar. La pregunta clásica, dicen, ¿cuál es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar? Entonces, por consenso, decimos que es en nuestro medio, de hecho, y vamos a ver una tablita por ahí, que es obviamente la tuberculosis pleural. Pero en el resto del mundo, y si excluimos el pleural, diríamos que es la adenitis tuberculosa. La adenitis tuberculosa es la que sigue en frecuencia en extrapulmonares. Entonces, ojo que el miliar, ustedes me decían, doctor, ¿y el miliar en quién se ve? Se ve más en niños, acuérdense, prima infección, complicación de la prima infección, ancianos y desnutridos crónicos, además de VIH. Son los que más se ve el miliar. La adenitis tuberculosa típicamente se considera el más frecuente extrapulmonar si es que excluyéramos la tuberculosis pleural, pero en nuestro medio consideramos la pleural como extrapulmonar. Suele localizarse fundamentalmente a nivel de ganglios cervicales, típicamente cervical y supraclavicular, ¿no? Característicamente supraclavicular. El diagnóstico se puede hacer por biopsia aspiración con aguja fina, ¿no?, o por biopsia ganglionar. Pero ambos acuérdense, son dos tipos de biopsias. Esta es la biopsia con aspiración a aguja fina, que también es bastante positivo, o el otro método es hacer la biopsia en cuña o la extracción completa del ganglio. Tratamiento igual, esquema 1 característico. Tenemos también la tuberculosis ósea. Recuerden que la tuberculosis ósea es relativamente frecuente, hasta un 10%. Entonces, la tuberculosis ósea más frecuente, obviamente, es el mal de Pot. El mal de Pot, que también lo vamos a volver a mencionar cuando veamos artritis séptica crónica, es que en realidad, el mal de Pot es osteoarticular. Y al ser osteoarticular y ser columna, el mal de Pot, esto se llama una espondilitis. Es una típica espondilitis, o si compromete el disco, espondilodicitis, tuberculosa. Característicamente, en el caso del mal de Pot, característicamente compromete las carillas anteriores de D11 y D12.
caras anteriores de 11 y de 12, destruyendo el hueso esponjoso, produciendo lo que se llama el famoso absceso osifluente. El absceso osifluente. El diagnóstico es por biopsia hueso. Acá el tratamiento también es igual que en el miliar, es ampliado. El tratamiento del POT, del óseo en general, porque no solamente es POT, óseo también se ven otros huesos esponjosos, más raro, se va a hacer igual, ampliado, esquema 1, ampliado segunda fase a 10 meses. El mal de POT tiene complicaciones para paresia, paraplegia, puede producir absceso en el psoas, ¿no? E incluso puede comprometer y producir, ¿no? Lesiones en cadera y rodilla en el caso de lo que es ya osteoarticular. Tenemos también la laringitis tuberculosa. La laringitis, vamos con las características clásicas, la laringitis tuberculosa es la más, ¿no? La que tiene mayor baciloscopía, es ¿no? la que elimina mayor cantidad de bacilos. BK francamente positivo, 3 cruces, y a uno le ponen hasta 4 cruces, aunque eso no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la laringitis tuberculosa? La ronquera, típica ronquera, ¿no? Es una laringitis crónica, con ronquera, muy contagiosa, es la más contagiosa de todas las tuberculosis, ¿ok? Entonces la mala que tiene mayor baciloscopía es la que tiene la más contagiosa, sino que el paciente tiene pero más ronquera, una tos leve, y generalmente no se piensa, el otorrino a veces si no lo piensa, está dando vueltas el paciente, lo peor de todo es que encima recibe corticoides. Muchas veces mal utilizan corticoides y termina de la laringitis sembrando a pulmón, es muy frecuente, entonces ese es un gran riesgo, ¿no? Entonces estos pacientes con laringitis tuberculosa muy contagiosa, el diagnóstico con el BK es muy positivo, muy alto, así que no hay mucho problema. De ahí tenemos la tuberculosis genitourinaria. La tuberculosis genitourinaria es una forma muy tardía, de tuberculosis, ¿ok? Generalmente son pacientes, la mayoría entre 20 a 30 años, ¿no? Y es obviamente una tuberculosis post-primaria clásica, ¿no? Entonces, cuando compromete el riñón, la siembra es netamente hematógena. La siembra es típicamente hematógena. Entonces, ¿cómo generalmente uno sospecha de esto? Lo que se llama la clásica imagen, ¿no? En la urografía del cáliz excluido. Imagen de cáliz excluido en el urotén, en el urograma excretor. En el urograma excretor, que hoy en día se hace por tomografía. Entonces, Entonces, típicamente, vamos a ver esa imagen. Y en la vejiga, ¿no? En la vejiga, la afectación generalmente es secundaria a la renal. Se extiende. La vejiga generalmente es afectación secundaria a la renal, que ha sido siembra hematógena. Entonces, ¿hace qué cosa? Una cistitis tuberculosa. Entonces, generalmente, como decíamos, es una siembra típicamente hematógena y a nivel puede producir en el varón orcoepidemitis tuberculosa, puede producir una orcoepidemitis tuberculosa, como también va a producir en la mujer más frecuentemente en la parte genital, en varones orcoepidemitis tuberculosa, y en la mujer fundamentalmente va a afectar trompas. El tratamiento sigue siendo igual, esquema 1. El diagnóstico típicamente va a ser BK en orina. Generalmente es muy rendidor, el BK en orina va a ser positivo. Sospecha, en imagen ya hemos visto el cáliz excluido, pero la otra gran sospecha es el paciente con ITU a repetición con cultivo negativo, típicamente con cultivo negativo. Tenemos también la pericarditis, vamos a hacerlo en negro mejor. Tenemos también la pericarditis tuberculosa. La pericarditis tuberculosa no es tan frecuente, es un cuadro, a diferencia del cuadro
muy crónico y muy abigarrado del génito urinario, la pericarditis es un cuadro típicamente agudo, ¿no? Muy agudo generalmente en la forma de presentación. También puede ser subagudo y crónica más raro. Entonces, generalmente una pericarditis tiende a producir generalmente un engrosamiento de la pared, suele producir un engrosamiento de la pared. El ADA es muy variable, puede ser positivo, y generalmente el BK va a ser positivo en el líquido. Entonces, a pesar de que no suele ser muy rendidor el líquido pericárdico, puede ser positivo, pero el diagnóstico se hace fundamentalmente por ventana pericárdica, biopsia. Ahí se hace en la pericarditis. Generalmente el compromiso intestinal pasa generalmente por el compromiso de tubo digestivo típico, la ileitis tuberculosa, ¿no? La ileitis tuberculosa clásica, que es, ¿no?, ilion terminalis ciego, fundamentalmente ilion terminalis ciego, donde suele darse la tuberculosis, o la peritonitis tuberculosa. Peritonitis tuberculosa. En ambos casos, vamos a ponerlo de rojo, ¿no? Esto se tiende a denominar tuberculosis enteroperitoneal. Y entonces va a generar cuadros suboclusivos asociados generalmente, o muy suboclusivos, incluso obstructivos, asociados a la presencia de ascitis. Ascitis que puede dar BK positivo y que característicamente tiene un ADA mayor de 20 como un valor interesante, y que puede darnos, como decíamos, en estos pacientes generalmente el diagnóstico va a ser por biopsia peritoneal. Biopsia peritoneal. Igual tratamiento, como decíamos, ¿de qué? Tratamiento esquema 1. Tenemos también la insuficiencia suprarrenal. Recuerden que la insuficiencia suprarrenal fundamentalmente es, ¿no?, el paciente hace necrosis, ¿no?, y se asocia incluso a un 15% de todas las tuberculosis pulmonares. Entonces, a nivel suprarrenal puede producir calcificaciones clásicas, calcificaciones y por necrosis. Entonces, la evidencia fundamental acá, generalmente hay dos cuadros acá. Entonces, con calcificación, generalmente el paciente que hace necrosis no es una tuberculosis específicamente, y el paciente va a ser una enfermedad de Addison. Una insuficiencia suprarrenal primaria postnecrótica. Y también puede hacer infección directa, muy raro, de siembra hematógena. Muy raro realmente verlo de esa manera. Ahora, tenemos acá que apuntar fundamentalmente dentro de estos tipos de tuberculosis el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central la tuberculosis es muy severa y muy característica. Tenerla en cuenta en esos casos, en los pacientes que tienen en el sistema nervioso central, se considera una tuberculosis de tipo, en el sistema nervioso se va a considerar una tuberculosis de tipo sistémica. Entonces la tuberculosis, generalmente cuando uno tiene tuberculosis sistémica tipo miliar, ¿no?, milia sistémica, uno debe sospechar, y se ve que el 80% tiene compromiso del sistema nervioso central. El compromiso del sistema nervioso central pasa fundamentalmente por una tuberculosis meningia, pero que hay una severa aracnoiditis, y el paciente suele tener, además, los síntomas clásicos de cefalea, bajo peso, sudoración nocturna, va a tener intensa cefalea, rigidez de nuca variable y signos de focalización variable también. El líquido cefalorraquídeo es típicamente mononuclear, pleocitosis moderada, típica pleocitosis moderada entre 40 y 200, y con intensa proteinorraquia, y suele tener un ADA mayor de 9. Entonces, esto nos guía muchísimo. El diagnóstico se puede hacer por PCR de DNA, ¿no? Por
viendo el DNA del bacilo tuberculoso. Entonces, el tratamiento acá también es ampliado a 10 meses, igual que ampliado la segunda fase a 10 meses, igual que se hacía en el típico miliar. Entonces vamos viendo que hemos visto todos los tipos, cómo es el postprimario, el típico postprimario, ¿no es cierto? Vamos viendo ahora cómo vamos a manejar estos pacientes. Y vamos a ver que en el paciente tuberculoso, después vamos a abocarnos solamente al pulmonar, que es lo que nos interesa, pero vamos viendo la farmacología. ¿Qué es lo que pasa con el bacilo tuberculoso? Como tiene una fase de crecimiento rápido y tiene una fase de crecimiento lento, acuérdense que una bacteria en fase de crecimiento rápido hay una ventaja, es más fácil de matar. ¿Y quién es el más potente ahí? Obviamente la rifampicina, porque la rifampicina, además de ser bactericida, tiene la ventaja de que actúa sobre la RNA polimerasa y por lo tanto directamente la reproducción. ¿Ok? Eso actúa en la RNA polimerasa. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos 4 típicas drogas que utilizamos, ¿no es cierto? Tenemos isoniazida, H, rifampicina, piracinamida y etambutol. Isoniazida, rifampicina y piracinamida son bacteriostáticos. Perdón, bactericidas. O sea, no son los típicos bactericidas. Entonces, estos son los típicos bactericidas. Entonces, tenemos nosotros los bactericidas, mientras que el etambutol es bacteriostático. Además de eso, lo otro característico es que isoniazida, rifampicina y piracinamida son hepatotóxicos. Los 3 son hepatotóxicos. Y fundamentalmente el núcleo básico, isoniazida y rifampicina, o sea, son los que actúan, este núcleo básico son los que actúan en el intra y extracelular. Piracinamida solamente en el intracelular y este también. La piracinamida, por eso es que es el que tiene mayor actividad, ¿no? Mayor actividad en el intracelular y en el crecimiento lento. Tiene gran actividad, es el que tiene más actividad en el crecimiento lento. Mientras que la rifampicina en el crecimiento rápido. Y la isoniazida es el que combina muy bien en el rápido y en el lento. Y no, especialmente cuando este es en crecimiento lento, isoniazida en reposo. Entonces nosotros decíamos ¿quién es el más útil en reposo? Cuando la bacteria está en reposo total. ¿Por qué la isoniazida es útil? Porque la isoniazida sigue matando, ya que bloquea la producción de pared celular. Igual piracinamida también actúa ahí, pero es más en el crecimiento lento. Mientras que necesita reproducirse la bacteria para el bacilo para que rifampicina tenga actividad. Y entonces tenemos esas características. Entonces tenemos la isoniazida que inhibe fundamentalmente la pared celular, actúa sobre, ¿no?, la producción del ácido micólico, que es fundamentalmente el gran componente de la pared celular, ¿no? Recuerden que es una bacteria con pared celular intensa, ¿no?, y de tipo lipídica. El etambutol también inhibe la pared, pero es bacteriostático. La piracinamida fundamentalmente actúa sobre, ¿no?, en la producción de energía a nivel de la producción del ATP. O sea, entonces en la producción de energía y fundamentalmente actúa a nivel plasmático y es también bactericida. Y la rifampicina inhibidor de RNA polimerasa, de la síntesis de RNA. Por eso que rifampicina es más útil en crecimiento activo, mientras que isoniazida es más útil sobre el que está en reposo y piracinamida el que tiene crecimiento lento. Ok, estos son los grupos clásicos. Entonces tenemos isoniazida, rifampicina, las 2 drogas que no requieren ningún ajuste a la dosis renal. Piracinamida sí se ajusta intermediamente y etambutol siempre se ajusta, ¿no? También la rifabutina es considerado en el primer grupo y la strepto, que todavía es parte de las agentes de primera línea, pero hoy en día también se usa en segunda línea. ¿Ok? Eso está a punto de cambiar. Acuérdense siempre
lo clásico de primera línea, isoniazid, rifampicina, piroxicina, etambutol, streptomicina. Agentes de segunda línea inyectables, recuerden los parenterales, ¿no? Aminoglucósido clásico, kanamicina, amikacina, capreomicina. Este es el grupo clave para todo tratamiento de resistencia, las fluoroquinolonas respiratorias, levo y moxifloxacino. Recordad que levofloxacino y moxifloxacino, estos actúan a nivel de DNA girasa. Así como este RNA, este es en DNA girasa. Y recuerden que este tiene actividad sobre atípicos y bacilo tuberculoso. Moxi incluso tiene actividad sobre anaerobios. Tenemos los agentes de segunda línea, pero los orales, los bacteriostáticos. El más utilizado, cicloserina, letionamida y paraminosalicílico. Y el grupo 5, donde están los agentes con evidencia limitada, pero ahí hoy en día son fundamentales las linezolid, como uno de los fármacos más utilizados, y la clofazimina. Ahora, parenteralmente a veces hay que usar, entonces acá utilizamos el meropenem, acá vamos a sacar IMI y meropenem como drogas parenterales que se pueden sumar a otras drogas en forma parenteral cuando el tratamiento. Ojo que el tratamiento oral es más efectivo, pero muchas veces es necesario darle parenteral al inicio al paciente cuando está completamente obstructivo, el enteroperitoneal. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo es. En la segunda parte veremos todo el proceso ya de lo que es el manejo de la tuberculosis pulmonar.